¿Te ha pasado alguna vez que entras en una sala y de repente sientes que todo el mundo te está mirando? Que todos se están fijando en cómo hablas, en cómo te mueves, en si dices algo raro, en si cometes algún error. Y en ese momento tu mente empieza a ponerse nerviosa, empieza a pensar demasiado lo que vas a decir. Te vuelves más rígido, más consciente de ti mismo y la ansiedad aparece. Pero hay algo muy interesante que la psicología ha descubierto. La mayoría de las veces, esa sensación no tiene nada que ver con la realidad. Y en este vídeo voy a explicarte por qué tu mente te hace creer que todos te están juzgando, cuando en realidad la mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sus propias cosas. Y quédate hasta el final porque te voy a explicar una forma muy sencilla de romper ese mecanismo mental cuando aparezca. Si alguna vez te has sentido incómodo hablando en público, conociendo a gente nueva, entrando en una reunión o simplemente estando en un grupo de personas, este vídeo puede ayudarte mucho. Porque muchas veces la ansiedad social no aparece por lo que ocurre fuera, sino por cómo tu mente interpreta lo que está ocurriendo. Hay un fenómeno psicológico muy estudiado que se llama el efecto foco. En inglés se conoce como Spotlight Effect y describe algo muy humano. La tendencia que tenemos a creer que somos el centro de atención de los demás, como si hubiera un foco encima de nosotros y todo el mundo estuviera observándonos. Pero en la realidad es muy distinta. Hay un experimento muy famoso que demuestra esto de una forma bastante divertida. En un estudio se pidió a varios estudiantes universitarios que entraran en una clase llena de gente, pero había un pequeño detalle. Tenían que llevar una camiseta bastante ridícula, una camiseta con una imagen llamativa y un poco vergonzosa. Antes de entrar en la sala se les hizo una pregunta. Cuando salgas de la clase, dinos cuántas personas crees que se han dado cuenta de tu camiseta. La mayoría de los estudiantes pensó que aproximadamente la mitad de la clase se habría fijado. Pero cuando los investigadores preguntaron a los otros estudiantes, descubrieron algo curioso. Solo una pequeña parte de la clase había notado la camiseta. Mucho menos de lo que las personas pensamos. Esto ocurre porque nuestro cerebro tiene una tendencia natural a sobreestimar cuánto nos están observando los demás. Pensamos que los demás están analizando cada detalle, pero en realidad ocurre algo mucho más simple. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias preocupaciones, para prestar tanta atención a los demás como imaginamos. Lo vemos constantemente. Piensa, por ejemplo, en situaciones como estas. Te equivocas diciendo una palabra y durante horas tu mente repite la escena. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué desastre! Seguro que todos se han dado cuenta. Pero lo más probable es que muchas personas ni siquiera lo hayan registrado en su mente. O piensan algo muy común. Vas por la calle y sientes que todo el mundo está mirando cómo vas vestido, pero si observas con atención, te darás cuenta que la mayoría de las personas van mirando el móvil, pensando en sus cosas o simplemente absortas en su propia realidad, en su propio mundo. Hay una razón psicológica muy interesante detrás de esto. Tu experiencia del mundo ocurre desde tu propia mente. Tú estás constantemente presente en tu propia vida. Eres el protagonista de tu historia. Y tu cerebro asume inconscientemente que para los demás ocurre lo mismo, que tú eres el protagonista. Pero no es así. Cada persona es el protagonista de su propia historia. Y tú eres solo un personaje secundario en la mayoría de la historia de los demás. Cuando no entendemos este mecanismo, puede aparecer mucha ansiedad innecesaria, porque empezamos a comportarnos como si estuviéramos siendo evaluados constantemente y eso genera mucha presión. Intentamos controlar cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Y cuando intentas controlar demasiado, tu mente se bloquea. Pero cuando entiendes el efecto foco, algo muy interesante ocurre. Te das cuenta de que la presión social que sientes muchas veces es imaginada. No porque nadie pueda juzgarte nunca, sino porque la mayoría de las veces no están prestando tanta atención como crees. Y ese simple cambio de perspectiva puede liberar muchísima energía mental. La próxima vez que entres en una situación que te genere inseguridad, prueba a hacer este pequeño ejercicio mental.
En lugar de preguntarte ¿qué estarán pensando de mí?, pregúntate algo diferente. ¿En qué estarán pensando ellos ahora mismo? Probablemente descubrirás que están pensando en su trabajo, en su vida, en sus propios problemas. Igual que tú, esto no significa que nunca nadie nos juzgue. Las personas juzgan, es parte de la naturaleza humana. Pero lo que sí sabemos, gracias a la psicología, es que lo hacen mucho menos de lo que tu mente imagina. Y entender esto cambia completamente tu forma de moverte por el mundo. No necesitas ser perfecto, no necesitas controlar cada detalle de lo que dices, ni cada gesto, ni cada movimiento. Porque la mayoría de las personas ni siquiera están prestando tanta atención como tu mente cree. Y cuando entiendes esto, algo muy liberador ocurre. Empiezas a darte permiso para ser más natural, más espontáneo, más tú. Así que te voy a proponer un pequeño reto. La próxima vez que estés en una situación social que te genere nervios, recuerda esto. No hay un foco encima de ti. Cada persona está demasiado ocupada viviendo su propia historia. Y simplemente actúa con naturalidad. Probablemente nadie estará analizando tanto como imaginas. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funciona tu mente, suscríbete al canal. Aquí hablamos de psicología real, herramientas prácticas y formas de entrenar tu mente para vivir con más calma y más claridad. Y si quieres seguir profundizando, te recomiendo ver este vídeo donde explico por qué las personas inteligentes muchas veces se sabotean a sí mismas sin darse cuenta. Te veo en el siguiente vídeo.